Y me voy a permitir leerlo, porque es importante la introducción que nos hace al respecto el director del Diario El Nacional de Venezuela, Miguel Enrique Otero. La situación que se está presentando en las últimas horas en Venezuela no es inédita. Lo que sí es inédito es el descaro con que se ha anunciado el propósito de destruir a la oposición democrática venezolana. Es inédito el descaro con que la operación, en rigor, terrorismo de Estado, se esté ejecutando, e inédito el descaro con que el poder exhibe su objetivo, que no es otro que obstaculizar e impedir las elecciones presidenciales previstas para este año. Y lo tenemos en estos momentos a Miguel Enrique Otero. Desde Madrid, muchas gracias por estar conectados con DNews, con América Latina. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Impresiones, me gustaría conocer, he leído su artículo entero y me parece que este párrafo es preciso para dar un poco la radiografía de lo que viene pasando en Venezuela. No es inédito y es un descaro que ya también linda con la vergüenza, una vergüenza de la comunidad internacional donde pues hay varios países que no se han pronunciado contundentemente, categóricamente sobre lo que viene pasando a María Corina Machado y sobre todo a la oposición. ¿Qué se viene para Venezuela según su perspectiva? Bueno, en Venezuela han habido 12 procesos de negociación donde han intervenido cantidad de países, cantidad de presidentes, de expresidentes, y ninguna de esas negociaciones ha llegado a nada. Solamente ha llegado a que Maduro gana tiempo y no concluyen en absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia con esta última negociación? En esta última negociación, dada la crisis económica que tiene Venezuela, debido al desastre del régimen de Maduro que destruyó el 82% del PIB de Venezuela, que eso es algo único en la historia, cuando los aliados y los rusos llegaron a Berlín en el 45, que bombardearon toda Alemania, destruyeron el 75% del PIB alemán. Esta gente destruyó el 82% del PIB venezolano, por lo tanto están en una crisis espantosa. Y en esta negociación, los americanos que están detrás de la negociación, pues ellos vieron la posibilidad de presionar a Maduro con levantamiento parcial y condicionado de sanciones, lo que hizo que dentro de esa negociación Maduro permitiera que se hicieran unas primarias. Las primarias no tuvieron a los colectivos agrediendo y saboteando, liberaron unos presos y es un proceso que entró por ese camino. Ahora, esto es una dictadura dura y pura. Esto es una corporación criminal que ha secuestrado un país. Entonces, claro, no es fácil decir va a llegar a unas conclusiones que están en la negociación, que es una elección transparente y en este año, en octubre, noviembre o diciembre. Entonces, ¿qué pasó? Que uno de los términos de la negociación era la habilitación de los candidatos. Y María Corina, pues el Tribunal Supremo, que no es ningún Tribunal Supremo, sino que es un brazo judicial del Ejecutivo, pues dictaminó que María Corina siguiera inhabilitada. Hay que decir que la inhabilitación es una inhabilitación totalmente ilegal. Para dar un ejemplo, cuando Hugo Chávez dio el golpe, que un abogado, Juan Garantón, ante el Tribunal Supremo pidió su inhabilitación, el Tribunal Supremo, tomando un artículo de la Constitución que dice que no puede inhabilitar a un político, quitarle sus derechos si no tiene una sentencia firme, dijo, Hugo Chávez no tiene una sentencia firme y por lo tanto no lo podemos inhabilitar. Bueno, María Corina no solamente no tiene una sentencia firme, sino que ni siquiera tiene un juicio. Entonces la habilitación es totalmente ilegal. Pero como se manejan las cosas allá, donde todos los organismos, todos los poderes públicos dependen del Ejecutivo, pues el Ejecutivo decidió, Maduro decidió inhabilitarla y esa es la situación que estamos ahora dentro de un proceso de negociación donde están los americanos y que dicen que van a seguir en el proceso. Entonces no sabemos cómo empieza esto, no sabemos cómo termina. Ahora, yo le pregunto algo, porque insisto en el tema del panorama a nivel regional, de la condena categórica que algunos no han realizado hasta estos momentos. Entonces, yo recuerdo muy bien las palabras de ella en sus últimas apariciones diciendo, bueno, es hora de que también los aliados se pronuncien, es hora de que no dejen solo a Venezuela, porque ¿de qué forma se podría revertir esta maniobra del régimen de Nicolás Maduro, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo? Usted ha mencionado un actor importante, Estados Unidos.
con el levantamiento de sanciones, pero muy aparte de eso, ¿qué más? ¿Qué más se podría hacer por Venezuela? Y ahora también me imagino que la oposición entrará a una especie de articulación, coordinaciones, para que ella también pueda seguir en carrera finalmente. Bueno, se ha pronunciado la Unión Europea, se han pronunciado algunos países del continente, se ha pronunciado Ecuador, Argentina, Paraguay, algunos aliados del chavismo no se pronuncian, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el presidente Petro eh, ha podido ser candidato porque levantó su inhabilitación con un proceso similar al de María Corina. Sí. Sin embargo, ellos no se hacen solidarios con María Corina. Entonces, ha ido creciendo la Unión Europea también, hay la denuncia sobre el tema de María Corina, pero eso no basta. Lo más importante en este caso es lo que movió el proceso, que fue la presión de los norteamericanos con las sanciones. Eso es lo que más puede, si los americanos retoman lo que ellos se dieron, dijeron, bueno, ustedes han incumplido, nosotros volvemos a lo anterior, bueno, eso va a ser un instrumento de presión, porque es el único instrumento de presión que ha funcionado con Maduro. El único instrumento de presión durante 12 años ha sido las sanciones por el dinero de financiamiento que ellos necesitan y porque los americanos tienen, digamos, la llave para que obtengan más recursos. Entonces, ese sería el único mecanismo que yo veo que podría, como ya se hizo, podría funcionar en este momento. ¿Cuál es el camino de María Corina Machado? Me refiero, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia haya determinado esto, ¿hay un camino adicional, un mecanismo adicional dentro de la misma Venezuela? Es que los mecanismos, utilizando la Constitución, las leyes, en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay independencia de poderes. El Tribunal Supremo decide lo que le da la gana a Maduro. Ahí los tribunales funcionan en términos de lo que el Ejecutivo les ordena. No hay ningún tipo de independencia cual que permitan que un proceso tenga alguna solución independiente. Eso no existe. Entonces, por la vía de utilizar los tribunales, utilizar la Corte Suprema de Justicia, no hay salida porque ellos hacen lo que les diga Maduro por un teléfono. Entonces, esa vía solo existe si hay una presión por encima, dentro de la negociación, dentro de lo que ha ocurrido hasta el momento, que obligue a Maduro a decirle al Tribunal Supremo, mira, cambien la decisión, lo hace por el teléfono. Eso no ocurre en casi ningún país, que un presidente le pueda dar una orden por telefónica al Tribunal Supremo y le cambien la instrucción. Claro, totalmente clarísimo. Ahora, ¿qué le parece si hacemos recordar a la comunidad internacional, a nuestros televidentes? Porque mucho hablamos de la inhabilitación que está arrastrando a María Corina Machado. ¿Pero por qué la inhabilitación? ¿Por qué los 15 años? ¿Por qué ese documento también de Contraloría? ¿A qué se refiere exactamente ese argumento perfecto del régimen chavista? No lo tienen, no han logrado que les entreguen el documento. Es que eso es lo peor, ni siquiera le han notificado a María Corina Machado. No hay un procedimiento, nada, está inhabilitada porque él está inhabilitada. No hay respuesta. Entonces, es dentro de la arbitrariedad de un sistema judicial que depende del Ejecutivo, hace lo que le da la gana. Y si no hay sentencia firme, pues esa inhabilitación es ilegítima, es ilegal, y eso es lo que está sucediendo, pero obedece a las instrucciones del Ejecutivo. Sí, ahora, recuerdo mucho ese informe de Contraloría, porque eso fue también algunos meses, y comenzamos a leer este informe de Contraloría, donde estaban supuestamente las imputaciones, los cargos sobre María Corina Machado. Básicamente ni siquiera se entendía el documento. Y hablaba también de financiamientos y sobornos, estas situaciones un poco complicadas con respecto a su persona, ¿no? Y también lo que habría significado, pero no se ponía sobre la mesa esos elementos. Es decir, simplemente se ponía en general. Es que eso es lo grave, ¿no? Y me parece que no se ha expuesto a profundidad ese informe de Contraloría, que es el sustento básico también de esta inhabilitación. Inclusive hay la versión bastante sustentada de que el documento fue forjado por el propio gobierno. Entonces ni siquiera eso existe. O sea, no hay ningún documento medianamente razonable que justifique la inhabilitación. Pero además no hay sentencia de un juicio, no hay juicio. No hay un documento que señale cuáles son las causas y no hay sentencia. O sea, esa es una inhabilitación que es un capricho
del Ejecutivo, más nada. Ahora, conversando también con colegas dentro de Venezuela, de pronto la popularidad de Nicolás Maduro, de pronto también, por ejemplo, acceder y reformar un referéndum, implementar un referéndum con respecto al Esequibo, ¿no? Configura también un poco de lo que significa un componente adicional a este ambiente político electoral, ¿no? Es para supuestamente reafirmar su compromiso con el pueblo venezolano, un pueblo venezolano que me comentan que ya está en desacuerdo con Nicolás Maduro, un pueblo venezolano que está harto, un pueblo venezolano que quiere un cambio radical y que encontraban en María Corina Machado pues un actor político para salir adelante de todo esto, un rostro que lamentablemente en estos momentos se siente acorralada. ¿Cómo puede salir de todo esto María Corina Machado? Ella ha dicho en las últimas horas que va a seguir firme, que va a seguir contundente, que ella va para adelante. Incluso por un lado se está hablando de elecciones alternas. ¿Eso es posible? ¿Cómo se podría manejar ese escenario? Bueno, María Corina ganó unas primarias con el 92% de los votantes que fueron a las primarias, que es un verdadero récord. Todos los candidatos de la oposición reconocieron ese triunfo, no tenían cómo decir que ese triunfo no era válido, porque fue a votar mucho más personas de las que la gente prevía y además el triunfo de ella fue 92%. Eso no tiene parangón en ningún país del mundo, unas primarias alguien gane con el 92%. Después Maduro, en respuesta a esas primarias, decidió hacer un referéndum sobre la zona en reclamación del territorio Esequibo de Guyana, Sí. que además es un territorio en el cual Venezuela no ha hecho su trabajo, aunque nos corresponde el territorio por una serie de documentos y de tratados históricos, pero Venezuela no ha hecho su trabajo, ahí no hay venezolanos, la gente lo veía en un mapa y lo veía como una mancha, pero nunca se vinculó a Venezuela ese territorio y no hay venezolanos en el territorio, a menos que hayan llegado de los 8 millones de migrantes venezolanos, ha llegado un grupo. Pero hizo ese referéndum, nadie fue a votar. Fueron a votar menos de 800.000 personas. Y apareció una cifra, incluso estrepitosa, una cifra que impactó en la comunidad internacional. ¿De dónde sacaron esos millones de votantes, de participantes? Nadie se lo creyó y no fue a votar nadie. Entonces empezaron con un discurso patriótico sobre la Esequibo y todo el mundo sabe que ahí no va a pasar nada, porque Guyana está dentro de una cantidad de alianzas donde están hasta los cubanos, hasta los aliados de Venezuela, que son los cubanos, están del lado de Guyana, para no hablar de los Estados Unidos, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí no va a pasar nada, ahí va a haber una decisión de la Corte Internacional de Justicia en el mes de mayo, que es lo que tienen que esperar, porque eso es lo que va a determinar de qué lado está Guyana. Pero fue un fracaso político ese intento de neutralizar las primarias, inventando esta cosa del referéndum por Guyana. ¿Y qué pasa? Que después de eso ellos han intentado hacer eventos y nadie les va, nadie los quiere. O sea, la falta de popularidad de Maduro es algo estrepitoso, es una cosa nunca vista, es menos del 10%. Y no es que el otro 90% es apático o lo que sea, no, el otro 90% quiere salir de Maduro, no lo quiere nada. Entonces, es una situación donde tenemos a un candidato de la oposición con el 92% de la preferencia de la oposición en unas primarias limpias y una dictadura que tiene menos del 10% de apoyo. Por supuesto, si hay unas elecciones, es muy difícil que Maduro vaya a ganar. Es casi imposible, o digamos imposible. Entonces, no sé, hay especulaciones, la gente dice que Maduro está negociando su salida, negociando impunidad, negociando otras cosas para él y su entorno, pero son especulaciones. Bien. Pero la verdad es que él no tiene manera de solucionar la crisis económica que tiene Venezuela, a menos que haya un flujo masivo de dinero a las multilaterales. Y con una dictadura como la de Maduro, eso no va a existir. Por lo tanto, no tiene manera de solucionar el problema. Y el petróleo no se lo va a solucionar porque el crecimiento de la producción es un crecimiento marginal, pero no un crecimiento suficiente para cubrir el inmenso hueco que ha dejado su crisis económica. Clarísimo, clarísimo su postura y también le agradezco por su tiempo. Ha sido Miguel Enrique Otero, director del Nacional. Muchas gracias por estar con DNews y tener en cuenta también lo que se viene para Venezuela, esa proyección para María Corina Machado. Estamos muy atentos y haciendo un seguimiento exhaustivo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.